El Departamento de Justicia acaba de liberar 3,5 millones de páginas, 2,000 videos, 180,000 imágenes. Jeffrey Epstein no dirigía una red de trata de personas, dirigía una operación de chantaje de inteligencia. Y ayer, el mundo vio la prueba. 3 de septiembre de 1996. Un artista de 26 años camina hacia una oficina del FBI en Nueva York. Su nombre, Maria Farmer. Lleva un formulario en la mano, FD71. Categoría del crimen. Bueno, no puedo nombrarla, pero es aberrante hacia los niños. Lo que María les dice cambiará todo, pero nadie la escuchará. Durante 29 años. Su denuncia es clara. Jeffrey Epstein le robó fotografías de sus hermanas, una de 16 años, otra de 12, desnudas, semidesnudas, tomadas por María para su arte. Epstein las quería para otros propósitos. Los federales archivan el caso. Clasificación bajo prioridad. Maria Farmer desaparece, cambia de nombre, se muda a Carolina del Norte, vende antigüedades, restaura casas, vive escondida 24 años, porque Epstein la amenazó con quemar su casa, porque Maxwell le dijo, te vamos a destruir, porque el FBI nunca hizo nada. ¿Cuántas víctimas vinieron después de 1996? El Departamento de Justicia identificó más de 1,200 mujeres, todas después de que María habló, todas después de que los federales cerraran el archivo. Esta es la primera pieza del rompecabezas, pero no la última. Jeffrey Edward Epstein, 20 de enero de 1953, Brooklyn, Nueva York. Hijo de Seymour y Paula Epstein, familia judía de clase media, nada especial hasta 1976. Ese año, Epstein consigue trabajo en la Dalton School, una escuela privada de élite en Manhattan. No tiene título universitario, no tiene experiencia enseñando, pero lo contratan. ¿Quién lo contrata? Donald Barr, el padre de William Barr, futuro fiscal general de Estados Unidos. ¿Coincidencia? Claro. 1982. Epstein trabaja en Bear Stearns, banco de inversión. 4 años después, lo despiden. Razón: violaciones en operaciones bursátiles. Debería ser el fin de su carrera, pero es el inicio. 1988. Epstein funda J. Epstein y compañía de gestión de activos. Dice que solo acepta clientes con más de $1,000 millones. Su único cliente conocido, Leslie Wexner, fundador de Victoria's Secret, L Brands, The Limited, fortuna estimada $6,000 millones. Wexner le da a Epstein poder notarial total sobre su fortuna, le regala su mansión de Manhattan, $77 millones, el edificio más grande de Nueva York, 9 pisos, le regala su jet privado, Boeing 727, apodado Lolita Express. Nadie sabe por qué. Wexner nunca lo explica, Epstein nunca lo aclara. Solo dicen, es mi asesor financiero, pero hay algo más. Algo que los documentos filtrados de enero de 2026 confirman. Mira, los archivos del DOJ muestran algo perturbador. Un pasaporte austriaco emitido en los años 80 con la foto de Epstein, pero otro nombre. Residencia, Arabia Saudita. Sellos de entrada, Francia, España, Reino Unido, Arabia Saudita. ¿Por qué un financiero estadounidense necesita identidad falsa? ¿Por qué un pasaporte austriaco con residencia saudí? Bueno, la respuesta está en los correos electrónicos hackeados del grupo Handala, ciberataque iraní contra Israel, 2024-2025. Cientos de miles de emails del ex primer ministro israelí, Ehud Barak, revelan que Epstein no solo conocía a Barak, lo asesoraba sobre cómo tratar con el Mossad. Introducía a Barak con oligarcas rusos, conectaba a Barak con oficiales de seguridad estadounidenses y enviaba dinero. Transferencias bancarias a Johnny Cohen, oficial de inteligencia militar israelí, retirado pero nunca inactivo. Cohen se quedaba semanas enteras en la mansión de Epstein en Manhattan entre 2013 y 2016. Coordinaba reuniones entre Barak y Leon Panetta, exdirector de la CIA.
Coordinaba acceso al Pentágono, a la Casa Blanca, para la familia de Barack, usando sus contactos con exoficiales de la CIA y el Departamento de Defensa. Todo esto está en los emails, publicados por DropSite News, octubre y noviembre de 2025. La prensa corporativa estadounidense, silencio total. Pero ahora, con la liberación del 30 de enero de 2026, el silencio ya no es posible. Ari Ben-Menashe, exoficial de inteligencia israelí, dice que conoció a Epstein en los años 80, trabajando tráfico de armas bajo Robert Maxwell, padre de Ghislaine Maxwell, confirmado agente del Mossad, muerto en circunstancias misteriosas en 1991. Su funeral asistieron 3 primeros ministros israelíes. Shimon Peres dio el elogio. Ben-Menashe dice, Maxwell me presentó a Epstein, querían que lo aceptáramos al grupo. Epstein y Ghislaine dirigían una trampa de miel, Honey Trap, para chantajear a la élite global. Steven Hoffenberg, socio de Epstein en el esquema Ponzi de Towers Financial, fraude de $500 millones. Hoffenberg fue a prisión, Epstein caminó libre. Mira, antes de morir en 2022, Hoffenberg dijo a reporteros, Epstein admitió sus lazos con el Mossad, les debía su riqueza y su acceso. Maria Farmer, la víctima que denunció en 1996, dijo algo escalofriante en sus testimonios. Ghislaine me dijo que su padre era un espía. Me dijo que ella también trabajaba para ellos. Me dijo que tenían conexiones en todas partes. Epstein tenía cámaras por todas partes. Maria Farmer lo vio. Sala de seguridad en la mansión de Manhattan, equipada con dispositivos de vigilancia, enfocados en camas y baños. Virginia Giuffre, otra víctima, declaró, Epstein y Maxwell me dijeron, somos dueños de la policía, we own the police, y tenían razón, porque en 2008, cuando debió ir a prisión de por vida, algo pasó. 2006, el Departamento de Policía de Palm Beach investiga a Epstein. Identifican más de 30 víctimas, menores de edad. El FBI toma el caso. Preparan una acusación federal de 53 páginas. Delitos: tráfico sexual de menores. Pena potencial: cadena perpetua. 2007. Alexander Acosta, fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, negocia con los abogados de Epstein. Uno de ellos, Alan Dershowitz, profesor de Harvard. ¿El trato? Epstein se declara culpable de 2 cargos estatales de solicitar prostitución. Sentencia: 13 meses en cárcel del condado, con permiso de salida laboral 12 horas al día. Inmunidad para todos los co-conspiradores, conocidos y desconocidos. El acuerdo se mantiene secreto de las víctimas. Violación de la ley federal. 2019. Acosta está siendo entrevistado por el equipo de transición de Trump para el puesto de secretario de Trabajo. Pregunta: ¿el caso Epstein causará problemas en la confirmación? Respuesta de Acosta, según Vicky Ward, periodista de Daily Beast: me dijeron que Epstein pertenecía a inteligencia. I was told Epstein belonged to intelligence and to leave it alone. Estaba por encima de mi nivel. Ward nunca reveló su fuente, pero múltiples investigadores creen que fue Steve Bannon. Acosta luego negó todo bajo juramento. Ante el Congreso en septiembre de 2025, dijo: no tengo conocimiento de que Epstein fuera un activo de inteligencia, pero mintió una vez. ¿Por qué creerle ahora? Julio de 2025. El DOJ y el FBI emiten un memo. Conclusión: no hay evidencia de que Epstein chantajeara a figuras poderosas. No hay lista de clientes. No hay evidencia de que fuera asesinado. La comunidad MAGA explota. Tucker Carlson, en la conferencia de Turning Point USA, es extremadamente obvio para cualquiera que mira que este tipo tenía conexiones directas con un gobierno extranjero. Nadie puede decir que ese gobierno extranjero es Israel. Megyn Kelly: no me sorprendería ni un poco. Estoy convencida según mis propias fuentes. Él no era uno de los nuestros. Charlie Kirk: ¿era Epstein un activo del Mossad? Pam Bondi, fiscal general de Trump en febrero de 2025, tengo la lista de clientes de Epstein en mi escritorio. Ahora mismo. Es una directiva del presidente Trump. La estoy revisando. Nunca la liberó, porque nunca existió, o porque la están protegiendo.
30 de enero de 2026, el DOJ publica 3,5 millones de páginas adicionales, más de 2,000 videos, 180,000 imágenes. Combinado con liberaciones anteriores, total cerca de 6 millones de páginas. Pero hay un problema. Más de 500 páginas completamente redactadas. Un documento de 119 páginas del Gran Jurado de Nueva York, completamente negro. 3 documentos consecutivos, 255 páginas, todas en blanco. Un documento de 82 páginas sobre la evaluación psicológica de Epstein, 81 páginas redactadas. ¿Qué están ocultando? Todd Blanche, THC, presidente de la Fed, dijo: "La ley nos obliga a redactar para proteger a las víctimas". Pero también dijeron: "No protegimos al presidente Trump, no protegimos a nadie". Entonces, ¿por qué desaparecieron 16 archivos del sitio web del DOJ, incluyendo una foto que mostraba a Donald Trump? Republicanos y demócratas furiosos. Representante Ro Khanna, demócrata, después de que dijimos que traeremos cargos por desacato, el DOJ ahora encuentra millones más de documentos. La clase Epstein debe caer. Representante Thomas Massie, republicano, ¿los archivos nunca estuvieron en el escritorio de Pam Bondi como ella afirmó? Maria Farmer, ayer, rompió en llanto cuando el New York Times la contactó. Durante 29 años, nadie me creyó. Ahora, el mundo ve que teníamos razón. Su hermana Annie, solo ver esto por escrito y saber que tuvieron este documento todo este tiempo. ¿Cuántas personas fueron lastimadas después de esa fecha? ¿Cuántas que no necesitaban serlo? El FBI ignoró la denuncia de 1996. Epstein continuó operando hasta 2006, 10 años más. Miles de víctimas, todas evitables, todas ignoradas, porque Epstein pertenecía a inteligencia. Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda, 10 de agosto de 2019, prisión metropolitana de Manhattan. Causa oficial, suicidio. 2 cámaras de seguridad fallaron. 2 guardias dormidos. El forense de Nueva York, suicidio por ahorcamiento. El forense privado contratado por la familia de Epstein, homicidio. Fracturas en el cuello, incompatibles con ahorcamiento, compatibles con estrangulamiento. Nunca sabremos la verdad, porque las cámaras fallaron, porque los guardias dormían, porque el sistema que lo protegió en vida también lo protegió en muerte. Ghislaine Maxwell, única cómplice condenada, 20 años de prisión por tráfico de menores para una sola persona, Jeffrey Epstein. Nadie más acusado, nadie más arrestado, a pesar de los 3 millones de páginas, a pesar de las 1,200 víctimas, a pesar de los nombres: Bill Clinton, Donald Trump, Príncipe Andrew, Michael Jackson, Stephen Hawking, Mick Jagger, Ehud Barak, Leon Panetta, todos mencionados, ninguno acusado, porque la operación no era sobre sexo, era sobre control. Epstein construyó una máquina de chantaje, alimentada por víctimas, grabada en video, archivada en servidores y entregada a quienes pagaban o a quienes lo protegían. La pregunta no es si Epstein trabajaba para inteligencia, la pregunta es ¿para quién? ¿Mossad? ¿CIA? ¿Arabia Saudita? ¿Todos los anteriores? La respuesta está en esos 6 millones de páginas que el gobierno dice que ya liberó, pero que todavía tiene completamente redactadas. Epstein está muerto, Maxwell en prisión, pero la red sigue viva, porque el chantaje no murió con Epstein, solo evolucionó, se digitalizó, se convirtió en Pegasus, software de espionaje israelí, vendido a gobiernos, instalado en teléfonos, que graba todo, que ve todo, que controla todo. La misma operación, solo que ahora no necesitas una isla privada, solo necesitas un celular. Epstein usó la información como un arma para controlar a los hombres más poderosos del mundo, una táctica de vigilancia que hoy se ha vuelto digital y masiva a través de software como Pegasus. Si quieres ver cómo tu propio celular se convirtió en el sucesor de la red de espionaje de Epstein, tienes que ver nuestro documental sobre Pegasus. Ve a verlo. Haz clic ahora, porque la operación no terminó, solo cambió de nombre.